Hermano, Dios le bendiga. Estamos agradecidos de Dios porque un día más nos da la oportunidad de estar en su casa. La palabra de Dios señala: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 11 en adelante, reconociendo que toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la majestad, todo el imperio, todo el dominio pertenecen a nuestro Dios, que un día más nos da la victoria de estar en su casa, habitando juntos y en armonías y en armonía. Gloria a Dios. Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos volvió, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden sentarse, amados hermanos. Voy a predicar bajo el tema: escape hacia la libertad. Escape significa salida o solución a un asunto, en especial si es problemático o presenta alguna dificultad. Libertad es el estado o condición de la persona que es libre. En el versículo 11, la palabra de Dios nos dice que, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús está pasando por aquí. Cuando Jesús determina pasar por un lugar, es porque algo grande va a hacer. Jesús está pasando en medio de tu dificultad y la mía, en medio de tus problemas, en medio de tus temores, en medio de tu angustia, tu tristeza y tu soledad, que muchas veces la sabe el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús determinó pasar entre Samaria y Galilea. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Eran leprosos. Y estaba prohibido por la ley que un leproso se acercara
a las demás personas por temor a contagiarla, a enfermarla. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa, crónica, producida por una bacteria que se llama Mycobacterium leprae. Afecta el sistema nervioso periférico, la piel, la mucosa, las vías respiratorias y los ojos. Ahora bien, ¿dónde vivían estas personas? ¿Dónde eran llevadas? Lo primero es que eran apartadas de su familia, apartadas de la sociedad, apartadas de la ciudad donde vivía y llevadas a una aldea, a una montaña, a un monte. Y ya usted sabe lo que esperaba la gente. No esperaban lo mejor, esperaban la muerte, lo desterraban. Y esas personas estaban ahí, hermanos, angustiadas, tristes, abatidas a causa de esa enfermedad. La humanidad ha atravesado momentos difíciles y atraviesa con las enfermedades: leucemia, cáncer, VIH, SIDA, hepatitis, cólera, viruela, ébola, entre otras. En los siglos pasados escuchamos acerca de pandemias que arrasaron con parte de la humanidad. La peste bubónica en el siglo XIV, que mató más de 75 millones de personas. La peste de Justiniano, que mató más de 100 millones de personas. Siempre las enfermedades llegan es para matar, para quitar la vida. Y estas personas, en el tiempo bíblico, la lepra era una enfermedad mortal, temible, espantosa. Nadie quería acercarse a una persona que estuviera así, ni siquiera de lejos, por temor a contagiarse. La lepra era por dos razones. Número uno, hereditaria, se heredaba. Y número dos, por contagio. ¿Dónde vivían los leprosos? En los montes, en las montañas, en el destierro, en aldeas exclusivamente apartadas para ellos. Y esta gente estaban ahí. ¿Cómo vivían? Imaginémonos 2000 años atrás o más. Un grupo de personas sin las facilidades que hoy contamos: luz, agua, muchas cosas. Imaginémonos cómo vivían estas personas: en soledad, llenos de temor, afligidos, en tinieblas, necesitados y angustiados, abatidos, turbados, lejos de la familia. Uno de los regalos más grandes que Dios da al ser humano es la salvación y la familia. Si usted se pone a buscar por otra vía, no hay cosas más grandes que eso. Porque si usted tiene la salvación, por consiguiente Dios le da la salud como regalo y también le da una familia. Las otras cosas son añadiduras por su gracia y su misericordia. ¿Qué querían estas personas? Los leprosos. También el lugar donde vivía se llamaba leprosorio, que era como el hospital de hoy, moderno, o una clínica, un lugar de refugio. Pero allá nadie lo atendía, nadie lo curaba, nadie aliviaba su mal. ¿Qué querían estas personas? Sanidad, libertad, salir de esa aldea. Ellos no querían estar ahí. Y en el versículo 13 del Evangelio de Lucas, ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, porque nadie había tenido misericordia de ellos. Dios es el único que tiene una misericordia perfecta sobre el hombre. Tu amigo te puede fallar. La persona que está afiliada a tu negocio, a tu empresa, a tu proyecto, te puede fallar. Pero Jesucristo no sabe fallar.
Él no sabe fallar. Por esa razón nosotros estamos aquí y podemos decir verdaderamente que Jesucristo no falla. No porque no lo dijeron, sino porque Él lo ha demostrado en tu vida y en la mía, en tu familia y en la mía, y hará cosas aún mayores de la que hizo. La está haciendo y la hará en el mañana más grande, porque te ama, porque me ama. No porque lo merecemos, es por su misericordia, hermanos. Aquí nadie merece nada. Es la misericordia de Dios. Ellos pidieron misericordia. La misericordia de Dios se pide y Jesucristo la da gratuitamente. Parece que en la montaña, en el lugar en donde estaban, en el leprosorio, en el monte, en la aldea apartada, alguien anunció: hay un hombre que da vista a los ciegos, levanta paralíticos, resucita muertos. Hay un hombre que camina sobre las olas del mar. Ese hombre aquieta las tempestades naturales y las tempestades emocionales, sentimentales de la conciencia y del alma. Hay un hombre que va pasando entre Samaria y Galilea. Esta gente alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, como nadie ha tenido misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Esta gente están clamando misericordia y Jesús los escucha. Jesús lo oye y le dice a estas personas: id al sacerdote. Un mandato no de un hombre, un mandato no tan solo de un maestro, un mandato no tan solo de un rabino judío, un mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores, por el cual se ha hecho la tierra, el universo, lo visible y lo invisible. Le estaba dando una orden a estos hombres: id, vayan al sacerdote. Ahora, ¿por qué lo mandó al sacerdote? El sacerdote en ese tiempo era como el médico legista, que levantaba el cadáver y certificaba si esa persona estaba sana y podía integrarse a la sociedad, a la ciudad, a la familia. Cuando ellos iban en el camino, fueron limpiados y se estaban mirando. Pero hay un milagro en nuestra vida. Estamos limpios. Y se presentan al sacerdote: mira, yo soy fulano de tal, de Capernaum, yo de Galilea, yo de Belén, yo de Neftalí, yo de Zabulón. Eran de diferentes lugares. La desgracia, hermano, une muchas veces a los enemigos, porque entre ellos había un samaritano. Y Samaria era una dependencia de Israel, que ellos se habían contaminado religiosa y espiritualmente, y por esta razón eran considerados como traidores espirituales. Y para los judíos, el samaritano no contaba con la gracia de Dios. Era una basura, era un enemigo, era un desecho social. Eso pensaba la mentalidad de los judíos, de esta gente. Entre ellos había un samaritano con las cualidades que le mencioné antes. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque Jesús es la luz del mundo y la luz resplandece sobre las tinieblas. Luz resplandeció sobre tu vida.
luz resplandece sobre mi vida, y esa luz es la que nos tiene en pie y firme, logrando alcanzar el propósito para lo cual tú y yo fuimos creados en la tierra. Versículo 14. Cuando Él los vio, le dio un mandato, ellos obedecieron, fueron limpiados. Cuando llegaron donde el sacerdote, y el sacerdote lo ve, pero ustedes no tienen nada. Sí, nosotros estábamos leprosos, estábamos apartados en la aldea, en la montaña, en los montes, en el leprosorio, y nadie iba a vernos. Y el sacerdote lo mira y mira su piel, porque se le hacían unas manchas, unas llagas. Hermano, eso era una enfermedad terrible. Se le caían parte de su cuerpo, las orejas, la nariz, los dedos de las manos, los dedos de los pies, y quedaban como si fuese anestesiado. No sentían dolor. Era una enfermedad terrible. Cuando el sacerdote lo ve completo, dice: ustedes no tienen nada. ¿Y quién fue que hizo esto? Silencio. No podía decir nada. No podían decir nada, porque usted sabe lo que pasaba en ese tiempo. Ustedes están sanos. Ustedes están libres. Váyase cada cual a su casa, a la ciudad, a la provincia, a la aldea. Vaya cada cual a su familia. El sacerdote certificó: ustedes están sanos, ustedes están libres. Pero uno de ellos volvió, viendo que había sido sanado. Vino glorificando a Dios a gran voz. Imaginémonos este hombre allá en un lugar desierto, con ese calor, pero con una frescura en su alma, con una liberación interna. Porque hay cargas que la gente no sabe que lleva internamente la otra persona. Y Jesús no vino a aliviar las cargas de la humanidad. Jesús no vino a aliviar las cargas de la humanidad. Él vino a sanarla y a darte libertad. Entonces uno de ellos se devolvió, glorificando a Dios a gran voz. Y cuando este hombre se devuelve, él quería ver a Jesús de cerca. Al principio le dije que ellos se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Por la enfermedad que tenían y por otra cosa. El pecado mantiene al hombre lejos de Dios. La avaricia, el adulterio, la mentira, el engaño, la traición, el egoísmo, mantiene al ser humano lejos de Dios. Estaban lejos. Pero dice la Biblia ahora que viendo que había sido sanado, glorificaba a Dios a gran voz. ¿Qué diría este hombre? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría yo si nos ponemos en la misma situación de ese hombre? Mire, hermano, yo creo que ese hombre quedó ronco de tanto que dijo: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios sí es bueno. Yo no merezco nada. Yo soy un samaritano que me consideran enemigo del pueblo judío. Y este hombre me ha dado sanidad. Este hombre me ha sanado. Este hombre me ha libertado. Ese hombre venía a alta voz, hermano, gritando de agradecimiento, de gratitud ante Dios. Y amados hermanos, y este hombre llega y se postra, rostro en tierra, y ahí está el hombre postrado ante Jesús. Se postra, se arrodilla y se quedó ahí, no sabemos qué tiempo, diciendo: ya no soy esclavo del temor. Mi alma ya no está abatida ni turbada. No hay lugar más alto, más grande que estar a los pies de Cristo. Gracias, Jesucristo, porque lo que no he podido alcanzar con mis fuerzas, lo he alcanzado con las rodillas. Gracias, Jesucristo, porque yo no merezco esto. Gracias por la sanidad. Gracias por la liberación.
porque en la aldea me esperaba la muerte. No iba a ver mi familia, no iba a realizar mis proyectos, no iba a echar hacia adelante. Jesucristo, tú sí eres bueno. Y el hombre estaba ahí. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies es el lugar de mi seguridad. Y el hombre le daba gracias a Dios. Y Jesús le dice: levántate. Y el hombre se levantó. Y el hombre que se arrodilló no fue el mismo que se levantó, porque el hombre que se levantó, Jesús le dice: levántate, levanta tus sueños, levanta tu visión, levanta tus proyectos, emprendedor, levántate, porque vuelve a tu familia será restaurada. Levántate, porque has encontrado salvación, perdón y gracia para con Dios y con los hombres. ¿Cuántos regalos en un momento, hermano, recibió aquel hombre? ¿Cuántos regalos tú y yo hemos recibido de Dios? Si lo contáramos, los números no alcanzarían para contarlo. No alcanzarían. No hay número para nosotros contar la misericordia de Dios sobre nuestra vida, porque son nuevas cada mañana, cada día. Jesús ve a este hombre y le dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Hermano, la salvación es un asunto personal. Esto es un asunto de relación con Dios. A mí me llama la atención que este hombre no le contestó a Jesús. Él estaba conforme, él estaba satisfecho por lo que Jesucristo había hecho en su vida. De los otros, él no sabía. Se quedaron. Si pudiéramos buscarle un título a lo que se quedaron, diríamos: fueron agradecidos, fueron mal agradecidos, fueron ingratos. Y usted le daría un título, yo le daría uno: no fueron agradecidos. Fueron ingratos, porque al igual que el samaritano, ellos recibieron ese bien, esa sanidad. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús en esta mañana nos desafía: levántate. Lo que tú tienes en tu corazón, que muchas veces piensas que no lo va a lograr, Jesús dice: ya yo levanté eso. Y yo lo veo como si tú lo hubiese logrado, como si tú lo hubiese alcanzado. Yo te veo caminando hacia esa visión. Yo lo veo cumplido, porque lo que tú ves no es lo mismo que Dios ve. Tú ves el comienzo, Dios ve el final. Tú muchas veces ves las dificultades y Jesucristo ve el triunfo. Levántate. Y Jesús le dice: vete a alcanzar todo lo que te he dicho. Vete, emprendedor. Vete, hombre de proyecto. Porque Dios ve un potencial tan grande en ti que muchas veces la incredulidad se para como una barrera y no deja ver, hermano, las cosas maravillosas y grandes que Dios ve en nosotros por medio de Jesucristo, a través de su misericordia. Vete. Tu fe te ha salvado. La confianza, que es la prueba de tu fe, te ha hecho libre y te ha sanado. Y este hombre escapó hacia la libertad, porque la libertad del hombre solamente la puede dar Jesucristo. La Biblia dice: al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Somos libres en Jesucristo porque decidimos escapar hacia la libertad.
Dios le bendiga, hermanos.